Empezaremos hablando brevemente sobre la historia de CBS. En 1927 nació la Columbia Phonograph Broadcasting System de manos de Arthur Jackson. Sin embargo, tras un año en el aire, fue William Paley quien invirtió $400,000 en la cadena, dándole reputación y cambiándole finalmente el nombre por Columbia Broadcasting System, lo que desde entonces todos conocemos como CBS. A finales de la Segunda Guerra Mundial, la CBS ya empleaba a más de 2.000 personas, registró ventas anuales de casi $36 millones y contaba con más de 100 estaciones afiliadas en todo Estados Unidos. Así, la CBS fue creciendo poco a poco hasta conseguir expandirse de manera exponencial tanto nacional como internacionalmente, dando sus primeras emisiones europeas en Londres, Berlín o Viena. La CBS tomó en la década de 1960 la decisión de centrarse de manera prioritaria en la divulgación de noticias, consiguiendo en 1968 la creación de su programa estrella, 60 Minutos, el primer noticiero que consiguió generar grandes ingresos para la cadena debido a su alto índice de audiencia y a la calidad de sus noticias y reportajes. Sin embargo, no todo era noticia, ya que a lo largo de las 2 décadas siguientes las operaciones de la CBS se habían dividido en 6 categorías principales. El grupo de radiodifusión, que se ocupaba de la programación y producción de espectáculos, teatro, vídeo casero y televisión por cable, el grupo de registro, el grupo editorial, la división de juguetes, el centro tecnológico encargado de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, y una división cinematográfica encargada de invertir en productoras tanto para reforzar los productos que ofrecían en sus cadenas como para sacar tajadas de las grandes producciones de Hollywood. Por cierto, fue en 1971 cuando CBS se escindió de una de sus divisiones de cine, CBS Films, que posteriormente se convertiría en el Grupo Viacom, pero más tarde volveremos a eso. En fin, a pesar de toda esta expansión, las cuentas no le iban muy bien, ya que comenzaron a tener problemas financieros y sufrieron grandes pérdidas. ¿Y cuál fue la consecuencia? Decidieron vender. Y es donde entra Westinghouse, que en 1995 compró la CBS por más de $5 billones. Los negocios que Westinghouse manejaba incluían electrónica de defensa, generación de energía y negocios de ingeniería nuclear. A pesar de esto, vieron en CBS a la gallina de los huevos de oro, por lo que decidieron vender todos estos negocios a Siemens, una empresa de sobra conocida, e invertir el tiempo, el dinero y hasta su propio nombre, el cual cambiaron a CBS Corporation, en aras de devolver a la CBS a su época dorada. Fue en este resurgir cuando el gigante de la comunicación Viacom decide comprar CBS de manos de Samuel Redstone, su máximo accionista y presidente en el año 2000. Y ahora vamos a ver a los principales accionistas de la CBS. El primero es Joseph Ianniello, que es el director de operaciones de la CBS. El segundo es Leslie Moonves, el actual presidente y director ejecutivo de la CBS. Es el sucesor en la presidencia de Samuel Redstone, el padre de la siguiente accionista, Shari Redstone, que se ha quedado en vicepresidenta. Pasamos a los accionistas institucionales. El primero es Capital World Investors, que es uno de los mayores fondos de pensiones junto al siguiente accionista, The Vanguard Group. Y el último, State Street Corporation, una compañía de servicios financieros a nivel mundial. En último lugar, los accionistas de fondos e inversiones, entre los que se encuentran Growth Fund of America, Vanguard Total Stock Market Index Fund y Washington Mutual Investors Fund. Esta es Roberta Baskin, corresponsal jefa de CBS. En 1996 viaja a Vietnam para investigar la situación de los trabajadores en la fábrica Nike. Descubre que estos son maltratados físicamente y trabajan en pésimas condiciones. La emisión del reportaje tuvo tanto éxito y generó tanto movimiento en la sociedad estadounidense que encargaron a Roberta que siguiera investigando. Pero antes de la emisión de este segundo reportaje decidieron cancelarlo. ¿Que por qué pasó esto? La CBS había gastado mucho dinero en comprar los derechos de emisión de los Juegos Olímpicos de Invierno y necesitaba patrocinadores para recuperar la inversión. Entre estos patrocinadores estaba Nike. Esto fue más evidente cuando, en la retransmisión de los Juegos, los reporteros llevaban anoraks con un gran logo de Nike. Roberta no pudo callarse al ver esto
y pidió a los directores de CBS que quitaran el logo. Como respuesta, le quitaron el puesto de corresponsal jefe y disminuyeron sus responsabilidades. Más tarde, Roberta pidió que rescindieran su contrato. Aquí tenemos a Jeffrey Wigan, el ex vicepresidente de investigación de la empresa tabaquera Brown & Williamson, que echaba productos químicos a los cigarrillos para enganchar a los consumidores. Wigan concedió una entrevista al programa 60 Minutos de CBS, en la que contaba todo esto. Esta entrevista fue censurada porque la Westinghouse estaba relacionada con dicha empresa y quería comprar CBS. Además, uno de los propietarios de CBS, Lawrence Tisch, también tenía intereses en la industria del tabaco. Encima, los medios tacharon a Wigan de loco. Pero el productor de 60 Minutos, Lowell Bergman, contó el caso a medios más independientes como The New York Times y Wall Street Journal. Varios medios se hicieron eco del caso Wigan y 3 meses más tarde la CBS tuvo que emitir el reportaje. Vamos a hablar sobre la historia de Viacom. Os preguntaréis, ¿cuál es su historia? Pues bien, se puede decir que la historia de Viacom se divide en 2 etapas. La primera etapa transcurre desde su nacimiento en 1978 hasta el año 2004 y la segunda etapa transcurre desde el año 2005 hasta nuestros días. Comencemos con la primera etapa. Viacom nace en 1978 con la compra de Sunderland Broadcasting y como consecuencia se establecieron estaciones de radio en Nueva York, Washington DC, Houston y San Francisco. En 1980, Viacom adquiere Ball y aparece el grupo de radio One. Hoy en día comprende la mayor radiodifusión establecida por afroamericanos. Posteriormente, en 1985, Viacom compra Warner Amex Satellite Entertainment y aparece NTV Networks, lo que anteriormente era NTV y Nickelodeon. Después, en 1986, Viacom es comprada por National Amusement, con Sumner Reston en la cabeza. Más adelante, en 1990, Viacom se fusiona con Paramount Communications y, paralelamente, compra la cadena Blockbuster. Como fecha señalada, en 1999, Viacom se fusiona con la CBS. Somos 2 hombres con un mismo destino. A comienzos del siglo XXI, concretamente en el año 2001, Viacom adquiere la totalidad de Black Entertainment Television, BET. Finalmente, en 2004, Viacom deshace el acuerdo de la fusión con la CBS de 1999. A partir de aquí, comienza lo que se puede describir como la segunda etapa en la historia de Viacom. A comienzos de la segunda etapa, concretamente en el año 2005, Viacom anuncia la división de su empresa en 2 empresas distintas, las cuales estarían dirigidas por Mumbers y Feston. Nace así CBS Corporation, lo que sería la antigua Viacom, con Mumbers a la cabeza. Más tarde, en 2006, Paramount, que pertenece a Viacom, compra DreamWorks, por lo que Viacom obtiene X-Fire. En 2007, un año después, Viacom retira sus vídeos de YouTube debido a problemas de copyright y decide publicar solo su contenido en Just. En ese mismo año, Viacom realiza un contrato con Microsoft y como consecuencia, los contenidos de Viacom serían accesibles en Xbox Live y Messenger. Finalmente, en el año 2011, Viacom anuncia su alianza con Hulu. Otro dato importante, ¿cuáles son las marcas subsidiarias de Viacom? Estas se dividen en 5 grupos diferentes: animación, internet, películas, televisión, videojuegos y programas. Como ejemplos de animación tenemos Entertainment y Nevelana. De internet podríamos encontrar iFilm, Xfire y Bet.com. Como creación de películas podríamos encontrar Paramount, Nickelodeon y DreamWorks. Como ejemplos de canales de televisión tendríamos NTV, Nickelodeon, Teletoon, Univision y CW. Como ejemplos de programas estarían Viacom International, DreamWorks Televisión y Cinema International Corporation. Y, para terminar,
Como ejemplo de videojuego encontraríamos Harmonix Music Systems. National Amusement es la compañía matriz tanto de Viacom como de CBS. Este ha propuesto recientemente una fusión entre ambas compañías para responder de manera más agresiva y efectiva al cambiante paisaje del entretenimiento y de los medios. Now, whether this deal happens is really up to CBS CEO Les Moonves. He said that he'll only do this deal if it's beneficial to his shareholders. And while CBS's market cap is $23 billion to Viacom's $14.5 billion, CBS would likely draw a big premium in the proposed all-stock transaction to make that deal happen. Analysts have raised concerns about Viacom's cable networks, struggling ratings and higher than average costs weighing on CBS's growth. But there would be cost savings, and greater scale could give CBS more power in negotiations for distribution and more content for its digital apps. Últimamente, Viacom ha perdido influencia y sus acciones han caído un 49%, mientras que CBS ha prosperado y ha producido contenido exitoso como Big Bang Theory. A pesar de esto, en 2010 Viacom contaba con unos 10.900 empleados y obtuvo ingresos por más de $9 millones. Algunos de sus programas, como Jersey Shore y Carly o Bob Esponja, han sido productos líderes en venta, batiendo récords en todo el mundo. En España, la compañía ha desarrollado distintos acuerdos con los operadores de pago más importantes del país, con el objetivo de reforzar su presencia. National Amusement Incorporated, más conocido con las iniciales NAI, es una industria líder en la exhibición cinematográfica. Esta compañía se funda en el año 1936, asentada en Dedham, Massachusetts. Por aquel entonces, National Amusement Incorporated se llamaba Northeast Theatre Corporation, también conocida como NTC, creada por Michael Redstone. Michael y su hijo más pequeño, Edward, ya en el año 1954 comenzaron a poseer 3 teatros dedicados al cine. Ya una vez creada National Amusement Incorporated y que Dedham tuviese de nuevo a Sumner Redstone entre sus habitantes, este, antes de regresar, acabó su formación de Derecho y seguidamente comienza a dirigir la cadena de teatros Leonard Golden United Paramount Theatres desde 1951 hasta el año 1953. Una vez que Sumner vuelve hacia Dedham en el año 1954, comienza a presentar algunas de sus competencias para obligar, en cierto modo, a los estudios de Hollywood a estrenar algunas de las películas de estreno que él poseía en NTC. NTC, el cual se cambia el nombre a National Amusement Incorporated en 1967, pasa a manos de Sumner Redstone. Él fue uno de los pioneros en abrir las salas de cine en los suburbios de la ciudad. Así fue tal que los cines de Sumner se convirtieron en todo un modelo de exhibición de películas. A finales del año 2008, los problemas financieros de la familia Redstone comenzaron cuando el millonario Sumner tuvo que deshacerse de $400 millones en acciones. National Amusement, por consecuencia de los problemas financieros, tuvo que vender 35 teatros a la compañía Rave Motion Picture. National Amusement es dirigida actualmente por la tercera generación de la familia Redstone, una familia con un amplio panorama en la historia de los negocios, que como ya sabemos posee CBS y Viacom entre otras. La compañía, especialmente Viacom, realiza más de 1.500 películas al año, todas ellas distribuidas por los Estados Unidos, Reino Unido, Latinoamérica y Rusia. En 1980, cerca del nacimiento de su hijo Sumner, decidió cambiar sus apellidos de Redstein a Redstone. Michael Redstone nació en Boston, Estados Unidos. Él empezó a trabajar muy joven para una empresa de transportes y luego pasó a trabajar para el teatro Scholarly Square Olympia. A partir de entonces, él fundó el teatro dedicado al cine que fue su empresa Northeast Theatre Corporation. Más tarde se convirtió en la famosa National Amusement, como ya sabemos, que pasa todo a su hijo Sumner.
Pues bien, Samuel Reston en el año 1945 fue enviado como primer teniente a combatir para la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de descifrar los mensajes enviados por los japoneses. Reston sirvió como ayudante especial al procurador general Tom C. Clark. Después de su servicio militar, este volvió a continuar sus estudios sobre Derecho y más tarde empieza a controlar National Amusement, dentro de uno de los mayores conglomerados de Estados Unidos, teniendo en su posesión 3 de las más importantes redes de difusión: CBS, el proveedor de contenido Viacom y el estudio cinematográfico Paramount Pictures, y como hemos dicho antes, poseen también Movie Tickets. Hoy en día, el magnate de los medios controla el 80% de sus empresas. Además, es accionista, mantiene sus cargos en las empresas y también opera los teatros IMAX en todo Estados Unidos y Argentina. En su carrera por la presidencia fue financiado por las grandes corporaciones, entre ellas General Electric. Nada más llegar al poder, aprobó la desregulación. Así, General Electric pudo comprar la RCA, que posee NBC, entre otras cadenas. La desregulación hace posible que Reston compre Viacom, Paramount Pictures y Blockbuster Video. Pero, ¿por qué Reagan tomó esta decisión? Y por parte de General Electric, Ronald Reagan. Buenas noches. Hoy es el último domingo antes de Navidad. Las Navidades son unas fechas familiares. Recordemos que Reagan estaba financiado por grandes corporaciones. De repente... vale. Ya todo tiene más sentido. El presidente Clinton aprobó la Telecommunication Act en 1996, que hace que todos los sectores se abran. Se trata de una legislación verdaderamente revolucionaria que hará que el futuro llame a nuestra puerta. Se quitaron todas las limitaciones, excepto a la televisión, que mantuvo un 35% del porcentaje máximo de audiencia para el que un mismo propietario puede emitir, el exacto para que la Westinghouse comprase CBS. Además de permitir... Las comparaciones eran inevitables cuando Viacom y CBS anunciaron la fusión de medios más grande de la historia. Un nuevo gigante pronto controlará una gran porción del pastel del entretenimiento. Viacom adquiere la CBS, que engloba CBS Noticias. Cuando piensen en el nuevo Viacom, bastará con que recuerden un solo número. El número 1. 2004, pleno año de campaña electoral para la reelección de Bush. Pero, antes de nada, vamos a hablar de la Federal Communication Commission, o la FCC, como también se puede llamar. Es la reguladora de las comunicaciones en Estados Unidos. Está formado por 5 comisarios que son elegidos por el presidente de Estados Unidos y confirmados por el Senado, aunque no más de 3 pueden ser de un mismo partido. El presidente de la FCC es elegido por el presidente del gobierno. Por petición de los grandes grupos, entre ellos News Corporation de Murdoch, se presionó y se pidió a la FCC que reformara la ley anterior de comunicaciones y que subiera el porcentaje a un 45% para que así Murdoch pudiera comprar Fox. La FCC lo llevó a votación y entre los que votaron a favor se encontraban 3 demócratas que eran también amigos de Murdoch, entre ellos el presidente de la FCC, Michael Powell, que también era secretario de Defensa de Bush. La población mostró su descontento ante semejante idea, por lo que al final se tuvo que reducir el porcentaje a un 39%, cosa que no llegó a perjudicar a Murdoch, que tenía un 37,92%, y tampoco a CBS, que tenía un 38,92%. En el mismo año, el programa 60 Minutos de la CBS pensaba hacer un reportaje sobre cómo Bush había vendido la guerra a Irak, pero se dijo que se esperasen a que pasasen las elecciones para sacarlo. En su lugar, se hizo uno sobre cómo Bush había eludido sus responsabilidades en la Guardia Nacional. Se conoció como los documentos de Gilliam. Tuvo gran repercusión mediática y críticas, ya que se decía que los documentos aportados no eran verdaderos, y aunque la CBS al principio defendió su veracidad, ante las críticas por internet y de otras cadenas, así como retrataciones en declaraciones, se dijo que no se podía confirmar su veracidad finalmente. Ante la polémica causada, la CBS decidió hacer una investigación interna y contrató al bufete Kirkpatrick & Longhart, que fue el mismo que Bush usó anteriormente contra WorldCom.
La comisión fue presidida por Richard Thornburg, que había sido gobernador de Pensilvania, primer fiscal elegido por Nixon y fiscal general con George H.W. Bush. Tras la investigación, se pidió al productor ejecutivo del programa, a la productora de emisiones y a la vicepresidenta de informativos en prime time que dimitieran. A la productora del programa, Mary Mapes, se la despidió. Y Dan Rather, presentador del programa y del informativo de la noche, terminó dimitiendo en 2006. Pero, ¿por qué se tomaron tantas represalias y se hizo una investigación? Fue asombroso. Summer Restone de Viacom dijo en varias ocasiones: a mi empresa le conviene tener a un republicano en la Casa Blanca, y por eso apoyo la candidatura de Bush. Posicionándose a favor de Bush. A ver, según la biografía de Summer Redstone, él es un liberal demócrata. Pero volvamos un poco más atrás. La ley de Bush de ese mismo año hizo que CBS, que superaba el porcentaje, no tuviese que deshacerse de ninguna cadena. Ahora todo cobra más sentido. Además, si vemos la aportación que hace Redstone a los partidos a través de Viacom, observamos cómo aporta tanto a republicanos como a demócratas. I always wanted to be number one. I wrote a book called The Passion to Win. I've always wanted to win. That doesn't mean I always have or I always will, but it's been my objective throughout my life, whether in school or in business. What does winning mean to me? I think it means what it means to everyone else. Winning is winning. Winning is coming out best. Winning is being engaged in so many frays that I have been. At Viacom, you know the people, Barry Diller, Malone. In order to preserve the integrity of your company and the growth of your company, you will be involved time after time in battles that you do not want, but that you have to win. I've always been driven since I was 6 inches high, and I continue to be driven today to the same extent. Adiós, Tinky Winky. Adiós, Dipsy. Adiós, Lala. Adiós, Po.